Del mercado y hasta ahora recibimos a Cristina Gavin de Ibercaja, la tenemos ya aquí. Cristina, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, esa fotografía, ¿cómo estás viendo el pulso del mercado en este momento? Bueno, yo creo que a día de hoy lo que subyace sobre todo es la incertidumbre, ¿no? Y ya sabes que los mercados pues son bastante enemigos de la incertidumbre. Ayer el BCE pues no se salió del guión previsto en lo que se refería al movimiento de tipos y eso fue bien acogido por el mercado, ¿no? Esa bajada de 25 puntos básicos. Y yo creo que el mensaje posterior, bueno, pues ha dado tranquilidad en el sentido de que no muestra preocupación por la inflación, le preocupa más el crecimiento y eso da una idea de que podríamos ver alguna bajada más, quizás en abril o en junio, y luego ya plantearemos una pausa, ¿no? Lagarde reconoció que sigue los mercados, pero es verdad que hay que ver día a día cómo va a afectar tanto los anuncios de gasto establecidos por Alemania y por el grueso de la Unión Europea, cómo va a afectar el crecimiento y también todo el tema de tarifas, ¿no? En ese sentido, pues lo que estamos viendo sobre todo es volatilidad y los inversores pues muy pendientes de cómo puede evolucionar, ¿no? Como dices, al final pues los discursos de Trump se van modificando y la clave está en ver cómo afecta al crecimiento de la economía europea, pues la introducción o no finalmente de las tarifas, también qué efectos va a tener sobre los precios y sobre el crecimiento, ¿no? Yo creo que esa es la máxima preocupación a día de hoy en los inversores europeos y sobre todo ese incremento de gasto, si finalmente se materializa, que es un poco lo que descuenta el mercado, ¿no? Que no parece que vaya a haber problemas a la hora de materializarlo, bueno, pues cómo va a afectar a los niveles de déficit, a los niveles de endeudamiento, qué va a pasar con las reglas de control del déficit, ¿no? Parece que va a quedar fuera, ¿no? de ese objetivo del 3%, pero necesariamente toda esa deuda habrá que financiarla, ¿no? Si finalmente conseguiremos ver una deuda mutualizada, ¿cómo se va a emitir, ¿no? Entonces, todas esas incertidumbres es lo que está haciendo que el mercado, bueno, pues se mueva de forma errática. Ayer veíamos el 10 años alemán que se movía hasta el 2,90, ahora, como decía, se está retrocediendo a niveles del 2,80, pero es verdad que ya nos estamos moviendo, las expectativas pues hablan de que nos vamos a mantener en esta zona durante un tiempo pues prolongado, ¿no? Entonces habrá que ver un poco cómo evolucionamos por ahí. Pendientes, por supuesto, de esas grandes cifras, ¿no? De esa economía en la eurozona, hoy que hemos visto revisar al alza el conjunto del año, pero bueno, ese crecimiento trimestral nimio. Y la pelota está ahora en el dato que se espera hoy en Estados Unidos, informe de empleo, nóminas no agrícolas, donde ahora mismo esa política arancelaria de Donald Trump, esa presión y el impacto que pueda tener en su economía, empieza también a preocupar. Lo hemos visto en ese GDP de Atlanta, lo hemos visto en los ISM. ¿Qué esperáis de ese dato y cómo estáis viendo o con qué grado de preocupación o lectura estáis haciendo ese impacto sobre la economía americana? Bueno, yo creo que el efecto es claro, ¿no? La preocupación sobre la ralentización que sobre la economía norteamericana van a tener pues todas las medidas que se están anunciando, sobre todo el tema de medidas arancelarias, pues se está viendo reflejado ya en la confianza del consumidor norteamericano y también lo estamos viendo en los diferentes indicadores adelantados de empleo, ¿no? Lo decías, el PMI, la parte de empleo del PMI, pues el otro día caía de forma importante, se situaba claramente por debajo de 50. También el APD, pues que esperaba 140.000 empleos, se ha bajado este miércoles pasado a 77.000. Por eso hay tanto interés en este informe de empleo que conoceremos ahora a las 2:30. El dato va a ser mejor que el de enero, ¿no? Pero eso no nos debe llevar a engaños, ¿no? Porque el dato de enero sí que fue relativamente malo, pero también estaba muy condicionado por el tema de los incendios que habíamos visto en California, también por datos puntuales como un invierno especialmente frío, ¿no? Que eso hizo que el dato fuera peor de lo que se anticipaba. Por lo tanto, en febrero sí que veremos pues esa creación en torno a 160, 170, pero creo que es poco significativo en el sentido de que, por un lado, no se está viendo todavía los efectos que las medidas anunciadas por el plan Dodge de más va a tener sobre el empleo, y que será necesario ver cómo afecta o cómo se traduce en los datos de abril, de marzo sobre todo, y de abril, ¿no? En la medida que el empleo muestre una cierta ralentización, pues eso va a tener un efecto sobre la economía norteamericana, sobre el crecimiento e inevitablemente también va a condicionar el discurso de la Reserva Federal, de Powell, como dices, va a hablar, y sobre todo la reunión que tenemos el próximo 19 de marzo, ¿no? Donde, bueno, pues hemos pasado ahora a hablar
entre 2 e incluso 3 bajadas que serán necesarias si verdaderamente asistimos a una desaceleración relevante de la economía norteamericana, ¿no? Las previsiones, el cambio que estamos viendo en las previsiones sobre los movimientos de tipos demuestra la volatilidad en las que nos movemos en mercado, ¿no? Hace apenas, o en diciembre del año pasado, hablábamos de que quizás veíamos ninguna bajada o una bajada como mucho. Ahora empezamos a hablar de 2 o 3 bajadas, es decir, la volatilidad, el cambio de sentimiento con cada una de las declaraciones y los datos que vamos conociendo cada día, cada semana, bueno, pues está condicionando el mercado y de ahí esa volatilidad que estamos viendo y que va a marcar, ¿no?, la evolución de los mercados, como te digo. Mirando precisamente al mercado, también hemos visto desde el inicio del año, ¿no? Ahora sí hay una divergencia entre lo que estaba pasando en Europa y en Wall Street. En Nasdaq ha entrado en corrección. Europa parece que este año es la que resulta ganadora, con el DAX, además, con ese impulso último que ha tenido. Pero más allá de ese momento, ¿no? Siempre decimos la estrategia que mirar, no dejarse llevar por el ruido del momento. Pero ¿cuál es vuestra posición a la hora de mirar ambos mercados, a la hora de preferencias? ¿Cómo lo veis desde Ibercaja Gestión? Bueno, las valoraciones en el mercado norteamericano son más exigentes, ¿no?, de lo que nos gustaría o con lo que nos sentiríamos cómodos. Es verdad que Europa, bueno, pues se ha visto muy penalizada y ha tenido un peor comportamiento relativo durante el año pasado, y en ese sentido creemos que ha sido muy penalizada y que ahí vamos a poder ver ciertas oportunidades porque los niveles de valoración son algo más baratos. Pero también es verdad que las incertidumbres están ahí y los efectos que los aranceles van a tener sobre la economía europea, sobre el crecimiento de la economía europea, pues van a ser muy relevantes, ¿no? Y lo estábamos viendo, como comentabas, en los temas, por ejemplo, en el sector de lujo, ¿no?, que tiene un gran peso a día de hoy en Europa, mientras que otros sectores con mayor potencial, como tecnología, bueno, pues el peso que tienen a día de hoy en Europa es mucho más limitado. Entonces, ahí en Estados Unidos, donde el peso es más relevante, pues una mejora, un avance por ese lado, pues puede beneficiar a la economía norteamericana. Yo creo que es una cuestión de seleccionar sobre todo nombres y aprovechar los momentos de volatilidad en aquellos que se vean excesivamente penalizados. Pero es verdad que en Europa, bueno, pues hemos visto mucho castigo y que podemos ver una cierta recuperación. Hablabas precisamente, ¿no?, porque estábamos mencionando cómo hoy el protagonismo gira en torno al sector del lujo, pero esta semana también hemos visto ese sector automovilístico, a ese sector defensa, ser de los protagonistas en una Europa. Bueno, hoy se recuperan los coches, pero vienen de ese varopalo. En la tecnología también, a la hora de mirar esos sectores, Europa, Wall Street, ¿cuál es vuestro posicionamiento? Bueno, nosotros en tecnología creemos que es un sector en el que hay que estar. Es necesariamente un sector de futuro. También es verdad que hay que ser selectivos, ¿no? Y dentro de tecnología existen muchas temáticas y obviamente el tema de inteligencia artificial creo que va a ser una de las ganadoras. En el sector de autos yo creo que hay que ser algo más prudente, sobre todo por lo que estás comentando, ¿no?, por los efectos que va a tener sobre el propio sector, pues todo el tema arancelario, ¿no?, la capacidad de exportación, y lo estamos viendo en los grandes sectores, en el gran sector autos europeos, ¿no?, en las grandes compañías europeas. Además, todo el tema de coche eléctrico en el caso europeo pues va algo más retrasado, ¿no? Y la competencia de China, en qué medida los aranceles, la competencia de China pues va a condicionar. Ahí, por ejemplo, pues las valoraciones de otro tipo de compañías norteamericanas más vinculadas con el coche eléctrico pues están más ajustadas. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser prudentes, pero desde luego hay que ser un sector en el que necesariamente por el peso que tiene en la economía pues hay que tener una participación. Cristina, y precisamente en renta fija, estrategia. Bueno, en estrategia, en renta fija nosotros seguimos siendo positivos en crédito. Creemos que los potenciales, los diferenciales de crédito se ha visto como hay un gran apetito por el riesgo. De hecho, durante estos 2 primeros meses del año hemos visto una gran cantidad de actividad en primario con numerosos nombres que han salido a financiarse y han conseguido muchísima demanda con ratios de cobertura que han superado 2 o 3 veces. Incluso hemos visto muchos prorrateos en las adjudicaciones. Eso demuestra que el apetito del riesgo de crédito se mantiene y creemos que va a seguir siendo así.
Y además en este entorno de repunte de tipos creo que añade atractivo adicional, ¿no? El potencial de rentabilidad de las carteras invertidas en crédito ahora mismo creo que se ha elevado considerablemente, porque en general la mayor parte de los sectores mantienen niveles de liquidez bastante elevados, las tasas de default, las tasas de impago se encuentran en niveles históricamente bajos y por ese lado no vemos problemas. Quizás seríamos algo más cautos en lo que sería el sector high yield, el sector apalancado, porque en un entorno de tipos, bueno, después de este movimiento, pues quizás algo más alto de lo que anticipábamos inicialmente, bueno, pues ahí sí que podemos ver algo mayor de dificultad a la hora de refinanciar, ¿no? Pero en general lo que es en el sector grado de inversión, no solamente en los tramos más altos, sino en los tramos medios de rating, ¿no? En el sector triple B, que vemos que ahí sí que existe valor y que las compras que vamos a ver, los flujos, van a continuar, ¿no? La entrada de flujos en los fondos de crédito ha continuado, creemos que va a continuar y ahí existe potencial para obtener rentabilidades razonablemente positivas con un riesgo relativamente acotado. Pues Cristina Gavín Moreno, jefe de renta fija en Ibercaja Gestión, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio y buen fin de semana. Gracias a vosotros. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos con Momentum del mercado.